Hola, profe, buen día. Va. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Le viene ese mate ahí? Importantísimo el mate a la mañana. Y encima venimos de otra clase y no pudimos Por eso, tomar. Yo ¿no? por lo menos Tiene no pude desayunar. algún mate, algún bizcocho, algo, para seguir. Vemos que entren más. En 20 arrancamos. El 14. Se paró en 14. Bueno, estuvieron viendo algo del material. La idea era que vieran el material, no es para tomárselo ni que hagan ningún práctico sobre eso. Después vamos a hablar sobre el tema de cuando termine el mes, yo les voy a dar un práctico para que puedan ir repasando los conceptos que vayamos viendo durante el mes. Es decir, cuando termina abril vamos a ver un práctico, cuando termina mayo otro y cuando termina junio ya directamente vamos a tener que dar el primer parcial. La idea, como les dije antes, es que en cada clase es subirles a la plataforma un contenido audiovisual y un contenido, o sea, algún texto o algún archivo de Word o de como PDF. Esa es la idea para que ustedes vayan leyendo y viendo los mismos conceptos que estamos dando en la clase, los vayan viendo de otra manera para que se vaya reforzando. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Habíamos visto el tiempo circular en la clase anterior. Ahora nos toca ver el tiempo lineal, que es el que va en sentido contrario al circular. El tiempo lineal tiene poco tiempo en la historia de la humanidad, no tiene mucho. A ver, si uno piensa en miles de años, el tiempo lineal tiene un segmento muy breve. El tiempo lineal, en realidad lineal empieza con
con el judío-cristianismo, es decir, empieza con el judaísmo y después sigue con el cristianismo. Es decir, las grandes religiones monoteístas son las que introducen la idea de la linealidad a diferencia de la ciclicidad. ¿Qué es lo que diferencia al lineal del cíclico? Y acá hay un elemento importante. ¿Por qué? Porque en algún punto la humanidad empieza a ver algo distinto. Es decir, el humano empieza a darse cuenta que él y la naturaleza son algo distinto. Durante mucho tiempo, él pensaba que era parte de la naturaleza. Por lo tanto, como dije antes, por analogía, creía que si el mundo físico, el mundo natural era cíclico, su vida también era cíclica. De hecho, como organismo biológico lo es. Pero empieza a darse cuenta que además de ser un organismo biológico que tiene una ciclicidad, se da cuenta que tiene algo que la naturaleza no tiene. Tiene conciencia. Es decir, puede pensar lo que hace. Cosa que la naturaleza no lo puede pensar. Siempre y cuando no, por eso digo, el hombre se empieza a ver como que tiene conciencia y empieza a creer que en la naturaleza no hay conciencia, que en la naturaleza todo es repetitivo, que lo que hay que hacer es descubrir las leyes o los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza, pero que no tiene conciencia en la naturaleza. Cosa que los pueblos antiguos creían que sí, que la naturaleza tenía conciencia, que era como ellos, que pensaba y podía desarrollar una vida distinta, pero igual que ellos, que tenía conciencia. Acá se da cuenta que no. Él se separa de la naturaleza y se pone en un costado distinto. Y además algo importante del tiempo lineal. Cada acontecimiento es único e irrepetible. No se repite. No se repite. Es decir, no estamos en el tiempo cíclico. No se repite. Por lo tanto, al ser únicos e irrepetibles, acá se abren dos posibilidades. Una es que lo que va a venir, es decir, todos los acontecimientos que están por delante, yo no sé cuáles van a ser. Yo no sé cuál va a ser el acontecimiento que va a ocurrir dentro de un año, 2 años, 5 años, 6 años, no lo sé. Con lo cual aparece una categoría nueva con el tiempo cíclico. ¿Cuál es? El futuro. En el tiempo cíclico no existía futuro. Pero tampoco existía el pasado. Porque lo que había ocurrido antes y lo que está ocurriendo ahora era lo mismo. Y lo que va a ocurrir más adelante era lo mismo, porque fueron tantas repeticiones. Uno siempre repetía. Entonces, el tiempo cíclico era un eterno presente. Y además el hombre antiguo, al no tener futuro, no tenía ansiedad ni tenía angustia, porque sabía lo que iba a venir. El único problema del hombre antiguo era cómo afrontar las catástrofes naturales. Eso sí le producía temor. Pero en algún punto la catástrofe natural quedaba dentro del gran relato, es decir, el relato religioso de ellos incorporaba a la catástrofe natural. ¿Cómo la incorporaba? Como una advertencia de los dioses de que estaban haciendo algo mal. Entonces, en algún punto tenía que haber una ceremonia de expiación de culpas o de pedirle disculpas a los dioses. Por eso la palabra sacrificio, una palabra que viene de la religión. Vos vas a sacrificar algo, ¿para qué? Para calmar la ira de los dioses, que te mandan los terremotos, los diluvios. El hombre moderno ya no piensa así. Piensa completamente diferente. Entonces, a partir del judío-cristianismo, que lo que hace es poner su historia dentro de una linealidad, ¿no? Y fíjense que cuando vos analizás el cristianismo pone en el medio una línea de tiempo que es justamente una línea. Al principio de la línea y al final de la línea hay dos hechos importantes. Al principio de la línea, antes de que ocurra el tiempo, el hombre existía, pero existía una condición idealizada. Ese era el paraíso. Comete una falta y el castigo por la falta, ¿cuál es? Ingresar al tiempo lineal, es decir, cae a la tierra y empieza su tiempo lineal.
Y después, ¿qué es lo que te dice? Te dice, no, después que termine el tiempo, volveremos a otro espacio que es también atemporal, no tiene tiempo, que es la vida eterna. Entonces tiene dos espacios que no tienen tiempo, entre el principio y el final, y en el medio está toda la historia lineal. Por supuesto, la historia lineal del cristianismo, ¿qué es? Que Dios interviene en la historia. Dios interviene en la historia, sí. El cristiano está convencido que Dios interviene en la historia. No interviene siempre, interviene en determinados puntos, pero interviene. El hombre moderno lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer con esto? Toma el concepto de la linealidad, no se sale de la linealidad, pero ¿qué hace? Vacía la linealidad de trascendencia, le quita la religiosidad a la trascendencia y ubica sus grandes relatos racionalistas, dentro del concepto lineal. Es como vaciar un cuenco que estaba lleno de arroz, lo tiro y le pongo un nuevo líquido. Pero el cuenco es el mismo, es el tiempo lineal. Si uno analiza los grandes relatos racionales de la modernidad, son lineales. Si nosotros mismos no podemos pensarnos temporalmente fuera de la linealidad. La linealidad la tenemos inscrita en la cabeza, en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque hasta nuestros lenguajes tienen pasado, presente y futuro. La estructura tripartita del tiempo lineal está en todas partes. Entonces, a partir de ahí, el hombre se encuentra con que, la humanidad se encuentra con que tiene el pasado. ¿Qué hacemos con el pasado? Bueno, el pasado hay tres maneras de estudiarlo. Cuando analizo el pasado, aparece una primera categoría del pasado, que es la historia. En la linealidad aparece la historia como concepto, es decir, el estudio objetivo y racional del pasado. Eso es la historia. La historia es racional y es objetiva, es decir, es un estudio razonado basado en evidencias. Eso es la historia. Es un estudio razonado y basado en evidencias del pasado. Del pasado. También hay otra manera de estudiar el pasado. ¿Cuál es? La leyenda. La leyenda es una manera de estudiar el pasado, pero no es la historia. Cuando yo digo que es un relato histórico, estoy diciendo una cosa. Cuando digo que es un relato legendario, digo otra cosa. Un relato legendario, ¿qué significa? Que no es razonado y que no es objetivo, es subjetivo y no razonable. Es algo que nos llegó del pasado y que seguramente a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones de todos los que han recibido ese relato. De alguna manera le fueron agregando cosas y lo fueron modificando. Hay algunos estudios que se han hecho en cuanto a unas leyendas, por ejemplo, en la zona de los Balcanes. Hay algunas leyendas que cree la gente en Bulgaria, en Rumania, en las zonas rurales, que uno cree que son relatos que tienen 2000 años. Y después cuando empezaron a estudiar los relatos, se encuentran que fueron relatos que tienen 2 siglos nada más. Son relatos que han ocurrido, existencias de algunas personas en algunos pueblos, que los que escribieron las agregaron en algún relato anterior, que venía de otro tiempo. Le fueron agregando cosas. Entonces, claro, vos no sabés realmente. Por ejemplo, el Éxodo y la Odisea de Homero es un relato legendario, porque no hay evidencia de todo lo que cuenta Homero haya ocurrido. La Biblia, de alguna manera, tiene tramos enormes de relato legendario, porque no hay evidencia. No hay documentos que digan que toda esa gente que está en ese relato haya existido. No lo sabemos. Pero como relato y como estudio del pasado nos sirve. La literatura toma mucho de la leyenda. Las leyendas son muy importantes para la literatura, porque gran parte de la literatura se ha edificado en base a relatos legendarios, como yo les dije antes. Por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien está basado en leyendas. Obviamente, Tolkien lo que hace es crear su propia fantasía, tomando como punto de partida leyendas escandinavas. Pero
se basa en relatos legendarios, no se basa en la historia. O sea, no es una novela histórica El Señor de los Anillos, es una novela fantástica, basada en relatos fantásticos, legendarios. Cuando digo legendario, digo fantástico. ¿Tá? Porque no digo fantástico porque es algo que me abruma, porque es algo que lo veo y digo, oh, qué increíble. No, es fantástico porque está basado en fantasía, es decir, en hechos que no se puede comprobar su existencia. Esa es una forma. La historia es una, la leyenda es otra. Ahora en los tiempos modernos ha aparecido una nueva forma de tratar el pasado, que es la memoria, ¿no? Existe toda una serie de escritores que son memorialistas. ¿Qué es la memoria? La memoria es objetiva, sí, es objetiva, porque se basa en evidencia. Los hechos que cuentan los memorialistas ocurrieron. Pero acá viene el problema. Como el memorialista tiene un objetivo, que es contar una historia para beneficiar una determinada posición, o sea, el sentido de la memoria es llevar agua por un determinado molino, entonces lo que hago yo es, tengo un conjunto de hechos, y yo quiero contarlo, pero hay 2 o 3 hechos que no encajan con la interpretación que yo tengo de la historia. Entonces, ¿qué hago? Los saco. Entonces, lo primero que hace el memorialista es sacar hechos que no encajan con la visión que él tiene de ese pasado. Primero saca hechos y después de los que le quedan, hace algunas interpretaciones un tanto subjetivas. Es decir, por más que la evidencia le diga que tiene que ir para un lado, él va contra la evidencia. Dice, no, a mí me están mintiendo. Yo creo que es esto. Entonces la memoria a veces hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque es subjetiva y cercena los hechos. No siempre es así, pero habitualmente es así. Pero claro, memoria es memoria, no es historia. Y no es leyenda. Porque los hechos que cuenta sí existieron. Entonces tenemos historia por un lado, leyenda por el otro y memoria por el otro. Y después tenés una cuarta forma de tratar el pasado, que es algo novedoso. Ha ocurrido en los últimos 50 años, que se llama ucronía. No sé si ustedes habrán escuchado la palabra, ahora algunos en literatura la usan. Se llama ucronía, significa cronos es tiempo, y la U, el prefijo U en griego es un tiempo que no existió. Disculpe, profe, ¿puede repetir la palabra otra vez? Ucronía. Ucronía. Prefijo U y cronos, que es tiempo. Es un tiempo que no existió. ¿Qué es lo que hace el novelista ucrónico? Que hay muchos ahora. En historia tiene un nombre esto, ¿eh? O sea, los historiadores lo llaman historia contrafáctica. En historia se llama historia contrafáctica. En literatura lo llaman ucronía. Profe, sería como lo contrario de la utopía, por ejemplo. No, ahora vamos a ver la utopía. La utopía está en el futuro. Ahora cuando hablemos... Por eso, lo contrario de la utopía, dicen. No, no sería lo contrario. El ucronio lo que hace es, un hecho ocurrió, y si Sí. hubiese pasado si ese hecho no hubiese ocurrido. Por ejemplo, hay un libro muy famoso y una serie en HBO que se llama El complot contra América. Es un libro de Philip Roth, que lo que hace es esto. En 1933 hubo una elección, donde uno de los candidatos era Franklin Delano Roosevelt y el otro era Charles Lindbergh. ¿Qué hubiese pasado si Lindbergh ganaba la elección en Estados Unidos y la ganaba Roosevelt? Eso es una ucronía. Esa es la ucronía. No existió eso. Pero ¿qué hubiese pasado? Y el libro de Roth te cuenta el horror que hubiese sido, porque Lindbergh era casi nazi. Estaba ahí, en el borde. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la película de Quentin Tarantino, Eras una vez en Hollywood? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Hay una ucronía en el final. ¿Por qué? Porque la historia de Tarantino la hace terminar diferente. Sharon Tate no muere. Manson no la mata. Termina que ellos entran a la casa a tomarse una copa y a charlar. Es decir, hace que la historia termine no como verdaderamente terminó. Eso es una... Él utiliza un recurso ucrónico dentro de la película. O, por ejemplo, una novela que escribió Hannibal, ¿no? Harris. Robert Harris tiene una novela que se llama Patria, donde el nazismo ganó la guerra.
en Europa. ¿Qué sería de Europa con el nazismo habiendo ganado la guerra? O una novela de Dick, que es una editor de ciencia ficción, se llama The Man in the Castle, El hombre en el castillo, también. No solamente el nazismo ganó la guerra, sino que además ocupa Estados Unidos. Eso es una ucronía. Esas son novelas ucrónicas, o lo que llaman historias contrafácticas. No, piensen por un momento, a ver, en la Argentina, ¿qué hubiese pasado si, no sé, en 1810, en vez de ganar la revolución, no ganan? Los españoles retoman el poder de la colonia. Eso sería una ucronía. No existió, porque existió que la revolución ganó, pero sirve como ejercicio de lo que hubiese ocurrido si esa historia no se hubiese dado. Los historiadores utilizan lo contrafáctico, pero como la historia es objetiva, le han dejado ese campo a los novelistas. Los novelistas han desarrollado todo un campo de ucronía. Yo les mencioné contenidos audiovisuales ucrónicos y les mencioné novelas ucrónicas. Pero hoy está muy en boga el tema de la ucronía. Parece que les gusta construir lo que se llama una historia novelada alternativa a lo que realmente ocurrió. Entonces tenemos historia, leyenda, memoria y ucronía. Esas son las 4 maneras de que uno puede abordar el pasado. Y ahora viene el gran problema. Como le dije antes, la linealidad tiene una idea central, que es la idea de progreso. En el tiempo cíclico, el progreso no existe como concepto. Las cosas no progresan. Progresar significa que va siempre hacia adelante. No puede ir nunca hacia atrás. Es decir, no puede regresar. Siempre tiene que progresar. Tiene que ir para adelante la progresión. Entonces también, si yo no sé cuáles van a ser los acontecimientos futuros, porque no se repiten, aparece una nueva categoría temporal. ¿Cuál es? El futuro. El futuro como categoría temporal empieza a existir en el tiempo lineal. Y entonces acá aparecen las primeras ideas asociadas al futuro. ¿Cuál es la primera idea asociada al futuro? La profecía. El judeocristianismo, ¿qué es lo que crea? Crea la noción o la figura del profeta. ¿Qué hace el profeta? Te habla de los tiempos que van a venir. Tiene un don sobrenatural para ver los acontecimientos del futuro. Ese es un profeta. No, palabra que usamos mucho nosotros en el lenguaje diario. Ese está profetizando. Me está hablando de un futuro que yo no sé cómo va a ser. ¿No? Está lleno de profecía. Todo el judaísmo y el cristianismo está plagado de profecía. No, de hecho, el Islam, cuando habla de la figura de Jesús, el Islam no es el Hijo de Dios, pero es un gran profeta. Así lo llama el Islam. Un gran profeta, dice Jesús. ¿Por qué? Porque pudo hablar de los tiempos que van a venir. Entonces es un profeta. Esa es una primera manera religiosa de abordar el futuro. El futuro ya en la linealidad, ¿no? Ahora venimos al tiempo moderno. ¿Y el tiempo moderno qué hace? La ciencia tiene una manera de abordar el futuro. ¿Cuál es la manera que tiene la ciencia de abordar el futuro? La matemática desarrolló un concepto para tratar el futuro, que es el concepto de probabilidad. Cuando nosotros hablamos del futuro, ¿cuál es nuestro lenguaje del futuro? Es probable que ocurra, decimos nosotros. No decimos va a ocurrir. Si yo digo va a ocurrir es porque tengo certidumbre absoluta de que eso va a ocurrir. Pero yo no sé si va a ocurrir. Existe una posibilidad que ocurra, pero existe una posibilidad de que no ocurra. Por eso la matemática, cuando habla de eventos en el futuro, dice hay tanta probabilidad de que ocurra como probabilidad de que no ocurra, ¿no? La ciencia moderna habla de escenarios futuros y le asigna probabilidades de ocurrencia a esos eventos futuros. Hay un libro muy bueno, escrito por un matemático norteamericano, que no está traducido a castellano, lamentable, es un muy buen libro,
que el libro se llama Against the Gods, contra los dioses. ¿Por qué? Porque justamente habla de la teoría de la probabilidad. Y el título que le pone es contra los dioses. ¿Por qué? Porque el hombre se revela científicamente contra Dios, porque Dios es el que puede saber sobre el futuro. Pero el hombre se arroga ese derecho y dice, yo tengo una herramienta científica, que es la probabilidad. Yo puedo asignarle probabilidad a un evento futuro. No puedo hablar de certidumbre. Soy muy discreto. No puedo hablar de certidumbre. Yo digo solamente que hay un 50% de probabilidad de que ocurra, o un 40, o un 30, o un 60. No puedo decir el 100%. Si lo dijera sería un profeta y no un científico. Entonces, profecía primero, probabilidad después. Tercer abordaje del futuro. De acá aparece verdaderamente lo que nosotros hablamos de los que se animan a hablar del futuro. La literatura. En la literatura sí hay una manera de hablar del futuro. Y hay un género dentro de la literatura que es el que prácticamente hace del futuro su núcleo temático. Es decir, toda esa literatura está proyectada hacia hablar del futuro. Y eso es la ciencia ficción. La ciencia ficción como género literario que aparece, a ver, la época dorada es entre la década del 40 y la década del 70 del siglo XX. Pero es un producto del siglo XX. El siglo XX es el que está en el centro de la ciencia ficción, de la ciencia ficción. Ahí la ciencia ficción va a manejar dos registros. Hay dos registros de la ciencia ficción. Uno es el que hablaba Lucía, la utopía, ¿no? Utopos. U otra vez, como en ucronía, u significa en griego no, es el prefijo negativo, y el topos es el lugar. Por eso topografía, toponimia, viene todo de topos en griego, que es el lugar físico. El utopo significa un lugar que no existe. Cuando yo digo utopía, estoy hablando de un lugar que no existe. O sea, yo planteo la existencia de una sociedad que no existe. Simplemente existe para el novelista. Siempre nos hablan de la utopía, la utopía, la utopía. Y muchas teorías sociales que son racionalistas incluyen una utopía. Por ejemplo, el marxismo, que es racional, es un relato lineal, racional, pone al final de la línea de tiempo una utopía. ¿Cuál es? La sociedad sin clases. La sociedad sin clases es una utopía. ¿Por qué? Porque nunca existió en la historia y seguramente nunca va a existir. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente el humano se resiste a una sociedad donde no haya diferencias. Siempre va a haber diferencias. El problema es cómo manejamos las diferencias. Pero las diferencias van a existir siempre. O los marxistas modernos, ¿qué te dicen? Las diferencias van a existir siempre. El problema es cómo las manejamos. Pero la idea de creer que en el futuro, en algún punto del futuro, la sociedad no va a haber diferencias, fue una idea muy inteligente lanzada por Marx, pero fue una idea inteligente lanzada en términos políticos de Marx. Marx sabía que si no le ponía por delante a la sociedad una promesa, una esperanza, la gente no se iba a movilizar. Pero la gente se moviliza en función de esa esperanza. El cristianismo fue la gran inteligencia que tuvo el cristianismo fue poner por delante, al final, una promesa. La promesa de la vida eterna. O, en el caso del budismo, la promesa de poner punto final al ciclo de sufrimiento, que es terminar con el tema de la transmigración de las almas, de la reencarnación. Pero de alguna manera poner un punto final. En algún punto del final de la línea hay algo que me está esperando que es maravilloso.
Si yo me levanto todas las mañanas y creo que lo que va a venir es peor que hoy, imagínense lo que es para la humanidad eso. No podemos movernos sin un sentido, y acá hay una palabra difícil, sin un sentido teleológico, es decir, tele en griego es final, y el logos es un discurso sobre el final, es decir, tenemos que tener una teleología. El marxismo la tiene. La teleología del marxismo que es la sociedad sin clase. Y en el cristianismo, ¿qué? La vida eterna. Uno de los grandes problemas que ha tenido el liberalismo es que no tiene un sentido teleológico. No lo tiene. Entonces, no hay una promesa hacia el futuro. Es el reino de la libertad y el hombre creando en función de ese reino de la libertad. El hombre es dueño de su futuro y lo va construyendo día a día. No hay futuro. El futuro lo va construyendo vos todos los días. Y eso es un poco difícil para manejar a nivel de la conciencia. No, no es fácil. Por eso que a las filosofías teleológicas le ha ido mejor que a las filosofías no teleológicas. Pero la teleología es propia del tiempo lineal. Es propia del tiempo lineal. Entonces, estamos en la utopía. Cuando uno piensa en algunos relatos utópicos, la literatura de ciencia ficción tiene relatos utópicos. Tiene relatos donde el futuro de la humanidad va a ser maravilloso. Nos espera el mejor de los mundos. Pero también tiene el otro costado de la literatura, que es la literatura distópica. Distópica, que no es utópica, es decir, dis en griego significa un mal, o sea, algo malo, es decir, un lugar malo. El otro es un lugar que no existe, este es un lugar malo. Es decir, distopía significa que vamos hacia un futuro donde las cosas no van a ser buenas, van a ser malas. Y hoy está plagada la literatura de contenidos distópicos. Por ejemplo, 1984 de Orwell, de la gran novela distópica del siglo XX. Orwell nos planteaba un mundo donde la vigilancia iba a ser tan estricta que la libertad iba a ser cero. Porque vos ibas a tener dispositivos tecnológicos que iban a seguir día a día tu existencia. ¿No? Si ustedes vieron la película, leyeron el libro, van a ver que cuando uno se levanta a la mañana, en el espejo del baño, se está afeitando, el gran hermano te está saludando. Ya te está viendo. Ya sabe qué es lo que estás haciendo. ¿No? La obsesión por el control social. Todo el tiempo hay un control, hay hipervigilancia. ¿No? La tecnología hoy llegó a un punto donde esta hipervigilancia ya no es algo loco, es algo bastante real. Ya saben lo que hacemos. Falta que la camarita y el dron se ponga arriba de tu jardín o arriba de la terraza de tu casa. Ya está. De la tecnología ya está. Es simplemente una decisión del gran hermano de decir, voy a vigilar lo que haces todo el día. Hay un montón de... Hay un campo dentro de la ciencia ficción, hay un subgénero dentro de la ciencia ficción que se llama literatura cyberpunk. La literatura cyberpunk, ¿qué es lo que plantea? El discurso que nos dieron a nosotros es mucha ciencia, un mundo mejor. En cambio, la consigna de la literatura cyberpunk, ¿cuál es? High tech, low life. Es decir, mucha tecnología, pero una vida degradada. Es decir, que va a convivir una sociedad muy tecnológica con mucha marginalidad y pobreza. No es incompatible altos niveles de pobreza con mucha tecnología. Todo el escenario del cyberpunk, ¿no? Si ustedes ven Robocop, por ejemplo, típicamente cyberpunk, va a haber ciudades sucias, pero todo con carteles electrónicos. Mucha tecnología, motos voladoras, todo, pero la gente tirada en la calle sin poder comer.
Y eso es algo impensable. La literatura cyberpunk fue para ese lado. Es toda una distopía que se llama distopía cyberpunk. Se llama cyberpunk ¿por qué? Primero porque tiene el prefijo ciber, es decir, estamos en una sociedad altamente tecnologizada, altamente cibernética. Y es punk porque lo que toma del movimiento punk es justamente la crítica hacia la sociedad, es decir, una sociedad que está completamente degradada. Si hay algo que el punk tuvo de bueno, es que el punk lo que tuvo en la década del 80, cuando en el 70 y 80, cuando aparece en Londres, en Nueva York, era un sector de la juventud donde los padres eran trabajadores, que lo que decían estos pibes que ponían en la calle escrito en aerosol era algo impensado para el militante de izquierda de ese momento. Ellos ponían un cartel que decía no future, no hay futuro. Eso fue tremendo, porque la gente se enojaba porque decía, ¿cómo ponen esto? Un sector de la juventud dijo no hay futuro. Y desarrollaron toda una literatura y desarrollaron música, ¿no? Los Sex Pistols, The Clash, los Ramones. Hay todo un conjunto de rock punk, que ustedes ven las letras del punk y van a ver que la letra abunda sobre eso, sobre sociedades sin futuro. Ustedes leen las letras de los Sex Pistols y de Clash, que eran dos conjuntos ingleses, que fueron los que abrieron el tema del punk en Londres, son tremendas las letras. O sea, las letras son pesimistas, no son optimistas. O sea, no ven una promesa hacia adelante. El punk ve un futuro horrible hacia adelante. Y una filosofía consumida en el presente. Por eso el presente no es lo que existe. No existe el futuro. El futuro es horrible. Entonces hay que ocluirlo, no mirarlo. Entonces, tenemos religión con profecía, literatura con probabilidad, probabilidad con la ciencia, y después tenemos la literatura, la ciencia ficción, la utopía y la distopía. Por eso yo les decía en la clase anterior que hoy uno encuentra mucho más contenido audaz en la literatura de ciencia ficción que en la filosofía. ¿Por qué? Porque hay novelistas de ciencia ficción que realmente tienen una capacidad para ver el futuro que es notable. Por ejemplo, hay un escritor de ciencia ficción norteamericano, fallecido, o sea, falleció en 1982, que se llamaba Philip Dick. Philip Dick fue un tipo que tuvo una capacidad notable para poder adelantarse a lo que iba a ocurrir, en términos tecnológicos y en términos sociales. Sus novelas son, hay muchas novelas que se llevaron al cine de él. Hay dos que son conocidas. Una es Blade Runner y la otra es Minority Report, que la hizo Steven Spielberg. Son dos novelas de él que fueron llevadas al cine. Una por Spielberg, la otra por Ridley Scott. Y justamente se lee mucho ahora a Philip Dick por la capacidad que tuvo para ver el futuro. O sea, lo que él vio en la década de 60 está ocurriendo ahora. Especialmente muchas tecnologías que él vio. Por ejemplo, una tecnología que él vio era el reconocimiento por el iris del ojo. Que es algo natural ya en muchas partes del mundo. La lectura del iris. Bueno, él la pone en la década del 50 en un libro que se llama Minority Report. La lectura del iris. O sea, se adelanta a tecnologías y se adelanta a cómo va a funcionar la sociedad dentro de 30 o 40 años. Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo? Ahora se corta, dice un minuto. Dice que se corta en un minuto. ¿Nos conectamos a las 11? ¿Esperamos a las 11? ¿Nos vamos a conectar ahora? No, esperamos a las 11 y nos conectamos. Tómense Perfecto, gracias. estos 20 minutos, revean el apunte, anoten cosas y después sigo y después sacamos las dudas. ¿Está? Profe, ¿cómo se llamaba Philips? ¿Cuánto? Philip Dick, D-I-C-K. Si lo buscan en Google lo van a encontrar. Tiene mucho escrito. Y ahora están traduciendo mucho castellano de él, que antes estaba poco traducido.